Bien, Juan de Ávila. Pues yo, más que conclusión, le quiero suplicar a los maestros y maestras que tienen esta labor en sus manos y esta responsabilidad tan grande de educar a los que son, pues les dicen el futuro, pero para mí yo creo que los niños ya son el presente, que tengan tantita conciencia y hagan su trabajo. Si no les gusta el sueldo, si no les alcanzan las prestaciones, pónganse a hacer otra cosa, búsquense algo más que hacer y déjenle el camino libre a alguien que de veras quiere educar a los niños de México, que de por sí somos un país súper ignorante, todavía como para tener maestros tan grilleros. Esa es, pues más que mi conclusión, mi súplica. Por favor, no sigan obstruyendo el progreso de este país, secuestrando la educación. La gente dice. Estamos de regreso en Luz Noticias y bienvenidos a La Gente Dice. Soy José Rodríguez, director de este espacio informativo, y le estoy dando la bienvenida a todos nuestros radioescuchas para hablar sobre este tema que está causando mucha polémica en gobierno del estado y también en la educación de Sinaloa. La protesta que está realizando el CONALEP, algunos maestros sindicalizados en todos los planteles del CONALEP. Nos están pasando algunos reportes, ya algunos maestros nos dicen que hay maestros que no se encuentran sindicalizados, que sí están dando clases. Ayer sí hubo paro de labores total. Hoy están regresando a las aulas algunos maestros. En Culiacán nos están pasando también mensajes que en el Carrizo sí están yendo a clases los jóvenes, pero hay algunos maestros que están sindicalizados que no están yendo a dar clases. Esto en señal de protesta de lo que está sucediendo, porque señalan que les están descontando a algunos maestros el 30% de su salario, un descuento constante. No saben por qué se lo están descontando, este descuento constante. Hay otros que dicen que es del 50%. Están viendo qué está pasando con sus contratos colectivos. Buscan respuestas, y también hay un señalamiento por parte de otros maestros que ni siquiera tienen, seguro social, es lo que nos comentan por acá. En fin, esto se suma también a lo que se está viviendo en el CENTE sección 53. Ya es oficial, gana Ricardo Madrid Uriarte, gana esta elección de la nueva dirigencia de la sección 53 del CENTE. Estará tomando protesta el día de hoy a las 11 de la mañana y da una declaración muy fuerte en donde va a estar defendiendo al mismo sindicato. Sección 53, misma postura que de Fernando Sandoval. Bueno, todo esto está interesante y se lanzan algunas preguntas tal vez un poco dramáticas, ¿no? ¿Hay crisis o no hay crisis en la educación en el estado de Sinaloa con toda esta situación? Pues bueno, para eso están nuestros analistas el día de hoy. Saludo con mucho gusto a la maestra Elizabeth Ávila. ¿Cómo está, maestra? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Te vemos más bronceadito. Sí, estoy más morenito. Ajá, el color agradable de haber pasado muy buenos días. Un saludo desde Escuinapa hasta Choice. Ya van a empezar las fiestas ceremoniales. Si usted ha pensado conocer el norte de Sinaloa, es el mejor momento. Bien. Juan de Ávila, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Un saludo a ti, al público que nos hace el favor de escucharnos. Vamos a saludar a Andrés. Sí, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, gentil auditorio. Aquí ya listo para iniciar los trabajos. Adelante. Muchas gracias. Pues bueno, el tema está servido. Es una de las preguntas que nos está realizando también nuestros radioescuchas. ¿Hay crisis o no hay crisis en la educación en el estado de Sinaloa con este tema del CENTE 53, las protestas en el CONALEP? Bueno, ¿quién quiere iniciar? Vamos con la maestra Elizabeth Ávila. Vamos a hablar a mí me gustaría que habláramos qué es el CONALEP. CONALEP es una escuela que surge en el periodo de Luis Echeverría, si no me equivoco, con un modelo dual de sector privado, escuela, sector público. ¿Qué significa? Que los estudiantes tenían la idea de la conformación de este sistema educativo es que los estudiantes tengan de algún momento la movilidad y la posibilidad de tener una carrera técnica. Esto así se crea, durante muchos años solamente es una carrera técnica intermedia. Luego se convierte en un sistema de bachillerato para reconocer el estudio de la prepa. Para desgracia del CONALEP y chiste de Franco Escamilla, el CONALEP ha estado durante mucho tiempo siendo un sistema despreciado. Si bien es cierto, surge con esto, es un modelo educativo alemán, quiero que sepan, es un modelo educativo alemán.
De ahí la maravilla de este sistema educativo. Cuando CONALEP empieza a hacer un botín de políticos, si ustedes recuerdan a los últimos directores, el director anterior en el periodo de Quirino Ordaz, que fue, bueno, ha habido muy malos directores, pero el periodo educativo anterior, el director fue el contrincante de Quirino dentro del PRI para la candidatura a gobernador. Y de premio le dieron, para ayudarlos a hacer esta simulación, le dan la dirección de CONALEP, sin siquiera tener nada en su currículum, por lo menos yo no lo encontré, lo estuve googleando mucho, para ser director de CONALEP. ¿Qué hay en CONALEP? Muchísimos usos y costumbres, muchísima corrupción, muchísima falta de pensamiento por la educación. Son prebendas políticas y esto pasa porque el nivel en ese sistema que tiene, aun cuando es un sistema federado o federal, tiene una característica: cada gobernador que entra puede ponerlo dentro de sus estados a quien va a representar en la institución, a pesar de formar parte de un sistema federal o federado de educación. Entonces, estamos ante una institución educativa tecnológica, profesionalizante, con un modelo dual que en su naturaleza ponía la iniciativa privada, le daba un plus al estudiantado en un botín político para personas que no saben de educación y que no importa que no sepan de educación. Yo creo que es el principal problema de CONALEP. Sí. Y de ahí el desmantelamiento por muchos años de los espacios donde ya la tecnología que en un primer momento era muy interesante, ahora ya no lo hay porque ya es caduca, ya es obsoleta. Y si a eso le agregas que se crearon sin clave muchísimos espacios en municipios donde no había la posibilidad de crearse esos espacios, y luego el sindicato interviene para que se reconozcan plazas en todos esos lugares, pues estamos ante una situación caótica institucional. Bien. Juan Dávila. Preguntaste que si había crisis en la educación en Sinaloa. Yo creo que hay crisis en la educación en todo México y gran parte de lo que acaba de decir la maestra es totalmente cierto. Es como un botín político. Quiero aprovechar este espacio para felicitar a los maestros no sindicalizados, que son los que están trabajando en estos momentos y cumpliendo una labor tan importante. Pues, o sea, para eso son maestros, para dar clases, no para andar de grillos. Y los sindicalizados, pues creo que hace 4 o 5 programas yo dije que los sindicatos, no me vayas a interrumpir, yo dije que los sindicatos eran eso, o sea, un problema, una supermafia. Y aquí está demostrado, los no sindicalizados están chambeando. Pues, ¿qué quiere decir? Que necesitamos más maestros no sindicalizados o sindicalizados más decentes, dispuestos a cumplir con su chamba. Eso de que les hayan rebajado, descontado... Sí, el 30% del salario, 30% del salario, el 40%. Y hasta el 50% en algunos casos. Hasta el 50% en algunos casos. Pues sí, deberían de corregirlo o de darles una explicación del por qué. Pero fuera de ahí, pues yo no tengo mucho que decir porque no hay mucho que decir. O sea, que se pongan a trabajar. Punto. Bien, Andrés López Muñoz, vamos contigo. Yo creo que la maestra tiene razón. Hay corrupción, 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 corrupción. Y el asunto es, y gente no preparada en las tomas de decisiones. Comparto que el anterior director de CONALEP no tenía nada que hacer ahí. Pero me pregunto, ¿Will Bailey sí tiene antecedentes en el terreno educativo? ¿Tiene experiencia administrativa en la educación? ¿Es una persona preparada para entender la dinámica que se da al interior de CONALEP? Yo lo pongo en duda. Si pongo en duda que la secretaria de Educación en el Estado tenga la experiencia para poder enfrentar la problemática a la que se está, del día a día, de la que se está enfrentando. Claro, hay que advertir que hay curvas de aprendizaje. Hay curvas que por la experiencia de quienes van a estar al frente son muy reducidas. Rápidamente le agarran el rollo y toman
las decisiones para el diseño de políticas públicas adecuadas en cualquiera de los órdenes de gobierno. Pero a veces no se tiene ni el conocimiento ni la experiencia para poder enfrentar la problemática propia de, en este caso, la educación. Y tan es así que yo puedo estar de acuerdo con Juan de Ávila. Los sindicatos habrá que desecharlos como producto, diría el presidente, del neoliberalismo. Pero, oh, triste realidad, cuando despertaron, el monstruo ahí estaba. Y es Pemex, y ahora para la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, que despierta, y que el sindicato de la sección 53 ahí está. Y con la amenaza de que si no entiende que esto es un asunto de negociación y que no se puede hacer aunque se considere y hasta se demuestre que las cosas se habían hecho mal y que no pueden seguir haciéndose mal, no puedes borrar el tablero de ajedrez y decir, aquí, golpeando la mesa, vamos a empezar de nuevo. Nada en este mundo se empieza de cero. Ni en toda la historia de la humanidad se empieza de cero. Y la política precisamente es para eso, para llegar a acuerdos, para poder negociar cosas a veces innegociables. Y aquí aclaro, puede no tener sustento jurídico una negociación política, pero finalmente la negociación sirve para darle estabilidad y gobernanza a lo que ustedes quieran. Porque cuando se abandona la política, ahí está Croacia con Rusia o Rusia con Croacia. Los golpes y las patadas nada más se van a ver y se van a escuchar. Yo lo decía la vez pasada que intervine, si la secretaria no entiende que esto es un asunto político, se va a dar de topes en la pared y al final le van a golpear la mesa de parte del Ejecutivo del Estado. Se me hace que debe de platicar con Héctor Melesio Cuen y tomarse un té de tila, porque Melesio Cuen ha tenido que tragar saliva en sus confrontaciones con el presidente municipal de Mazatlán. Y creo que lo mismo debería hacer la secretaria y llamar a cuentas al director de CONALEP, que desde mi muy particular punto de vista no tiene ninguna experiencia educativa, ninguna. Y como abogado, quién sabe, ¿eh? Pero bueno, el problema está ahí. Y los grandes perdedores son los que reciben la educación, con todos los males y los bemoles que le queramos poner. Pero ese es un problema que hay que resolver. Y desde mi muy particular punto de vista, y por supuesto que puedo estar equivocado, no se puede resolver con golpes en la mesa, sino más bien sentándose a dialogar y a negociar de qué es lo que quieren y cómo podemos resolver los problemas que tienen para que no salgan afectados los jóvenes, en este caso, que reciben la educación en CONALEP. Bien, es el comentario de Andrés López Muñoz. Vamos con la maestra Elizabeth Ávila. Maestra, pues bueno... Sí. Bueno, sí. No, pues de acuerdo, me imagino, con lo que está diciendo también Andrés López Muñoz. Sí, nada más que aclararle a Andrés que yo no dije que el actual fuera bueno. De hecho, lo googleé, Andrés. Me metí a googlearlo y no se le ve experiencia por ningún lado. O sea, educativa para el nivel. Oiga, por lo menos algunos que hubo nefastísimos, malísimos, directores de CONALEP, hasta el Diablo estuvo, pero creo que se graduó de la normal. El Diablo Higuera en su momento también estuvo como director CONALEP. No digo... no puede, Andrés, no, pero no estoy diciendo que el que pusieron sea muy bueno, Andrés, no, para nada. De hecho, intenté buscar su expediente y lo único que dice ahí es que fue presidente municipal y creo que en sustitución por Sinaloa de Leiva. Eso es lo único que encuentras. Y sobre la situación de la educación en Sinaloa, sí, también coincido con Andrés. Graciela no tiene perfil. La verdad, sus estudios no están enfocados como para haber tenido una secretaría, la verdad, de esta envergadura y con estas problemáticas que se están teniendo. Porque estamos hablando de que vuelven a quedar como líderes sindicales el mismo grupo político de siempre. O sea, el mismo grupo político de siempre. Y obviamente quieren prebendas. Estaba comentando Juan de dice, no me interrumpas, porque yo interrumpo, si es cierto. Y pero yo todo lo que él dijo estoy de acuerdo. O sea,
en esta parte de que se les están descontando, sí tiene que aclararse por qué les estaban dando esos recursos y por qué ahora se los están descontando. Y en todo caso, irse a una junta de conciliación, ¿no? A interponer una demanda colectiva, como debería de ser, sin afectar a la educación. Oye, tenemos 2 años de pandemia, tenemos una pérdida de educacional que se habla de 2 años, o sea, le han estado pasando a los alumnos, pero la realidad es que en el aprendizaje nos retrasamos esos 2 años, o sea, fue mínimo el aprendizaje, estamos retornando a los espacios y no hay, o sea, tiene que haber un consenso en que tenemos que echarle ganas a la educación, a que las y los jóvenes que han perdido tanto, de verdad, entren en una nueva dinámica educativa, Bien. no esto. Bien, nos están llegando algunos mensajes a través del WhatsApp al 6671-6040-69. También nos llegan mensajes de audio y en unos momentos más lo estaremos pasando. Voy a leer uno que me llamó mucho la atención. Nos dicen, hace mucho tiempo que gran parte del magisterio mexicano ha perdido la honorabilidad y respeto. Aclaro, no todos, pero sí muchos maestros se han corrompido en diferentes aspectos. Tuvieron mucho tiempo para protestar cuando estaban trabajando en línea y qué casualidad que cuando deben regresar a las aulas, los maestros sindicalizados deciden protestar para reivindicar sus derechos sindicales. La mala política pudre desde hace mucho tiempo lo que debería ser una noble labor. Es lo que nos dice un radioescucha. Les iba a decir, ¿por qué no protestamos en México como los japoneses? ¿Trabajando de más? Trabajando de más y poniéndole unas ganas y puros campeones olímpicos en matemáticas o sea, no, somos como los cangrejos. Bien. Tenemos que ir a un corte comercial. Y regresamos con más aquí. La gente dice, mande sus mensajes, los estaremos leyendo y los estaremos pasando a través del audio de WhatsApp. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso, la gente dice, y bueno, nos están llegando muchísimos mensajes a través del WhatsApp al 6671-6040-69. Gracias a las personas que se comunican con nosotros. Vamos a leer algunos comentarios. Nos dicen, buenos días en Cobaes, es lo mismo, son nomás puestos políticos los cuales cambian cada Así gobernador es. Y no se preocupan por la educación y los maestros. Y es más que evidente, fíjense, ahí sí es importante, el nuevo que entró de Cobaes, sí es maestro, sí es docente, Santiago. y sí tiene una mentalidad en la tecnología. Bien, Santiago Insunza Casares. Sí, Santiago Insulza, Bien. no me acordaba cómo se llamaba. Bien, tenemos ya algunos audios. Vamos a escuchar lo que la gente dice. Escuchemos lo que la gente dice. La diferencia entre los profesores que son sindicalizados y no son sindicalizados y el por qué tienen que trabajar ellos es porque si no van a trabajar los van a correr y les pueden cortar el sueldo como quieran y si te quejas te corro o no te vuelvo a contratar. Esa es la incertidumbre, ¿no? Esa es la verdadera estupidez que hay con eso. ¿Y el por qué tiene que ser así? Pues simplemente que las prebendas las tienen lo que los sindicatos hayan negociado, las canonjías que han negociado, más que negociado, que les han dado para tener a cambio los votos y el acarreo y lo que tradicionalmente todos hemos vivido, de lo cual nunca he estado de acuerdo, por cierto. Entonces, yo siento que debería de haber un orden. ¿Por qué los sindicatos nadie los toca? ¿Por qué las prerrogativas las manejan como quieren y hacen lo que quieren? Y siguen siendo, ahora sí que, un nido de mafiosos, como dice Juan de Ávila, eso es verdad, es una gran mafia. Y si la maestra no está de acuerdo, pues es que, o si está de acuerdo, no lo sé, pero depende del sindicato al que ella pertenezca y dependa de la corriente que ella navegue. Los de frente siempre son los malos y los buenos son ellos. A ver, Juan, adelante. Pues eso, o sea, los maestros sindicalizados, por lo que me está explicando este radioescucha, que le agradezco su mensaje, es eso, o sea, quiero llegar a ser parte del sindicato para que entonces no me puedas correr, me puedes mover de una plaza a otra, o sea, neta, esa es la aspiración, ese es el por qué quiere un maestro ser sindicalizado, ¿es cierto? Sí. Of course. Así como dijo él al final, dependiendo del grupo. Sí, claro, pero al final, no. ¿No qué? No, pues me da mucha vergüenza. No puedo decir groserías aquí al aire. O sea, suavízalo. Impotencia. Es que es o sea, el maestro, o sea, quiere decir que hay un número importantísimo de maestros y profesores que su única aspiración voraz es acomodarse a como dé lugar en un puesto sindical
para poder faltar cuando él quiera, hacer lo que él quiera y a cambio de eso formar grupos internos para sumar o restar votos a un grupo o a otro. No, pues Al Capone era un idiota. Debió haber conocido los sindicatos. De hecho, así se llamaba Sindicato del Crimen en Chicago. ¿Ah, sí? Ah, pues para que... Sí, entonces Al Capone. Mis respetos a donde quiera que estés. Vamos con Andrés López Muñoz. Bueno, este es un sistema, Juan, y no es un sistema que se formó de la noche a la mañana. Habrá que hablar del corporativismo en lo cual se basaba o estaba o le daba sustento a este régimen priista que por décadas gobernó al país, y a través de ello se daba el control, a través de ello se daba toda una serie de componendas y de negociaciones, y los sindicatos a través de sus contratos colectivos laborales lograban obtener beneficios. Estar fuera de un sindicato era prácticamente estar condenado a que en cualquier momento te pudieran despedir. Efectivamente, los sindicatos son una mafia, y son una mafia reconocida por todos los gobiernos, y no solamente aquí, Ve a Estados Unidos y veamos lo poderosísimos que son los sindicatos de transportistas, de astilleros, son mafias. Entonces, el punto es, ¿confrontas a la mafia y la pretendes destruir o te sientas a negociar? El presidente de la República, no de buena manera ni exitosamente, pero ha hecho cosas interesantes en términos de negociación. Por lo menos ahora, y no producto de la buena voluntad del presidente, sino porque está en el tratado con Canadá y Estados Unidos, ahora las elecciones de los sindicatos son transparentes. No es a mano alzada ni tampoco a escondidas. Ahora son procedimientos, y procedimientos que se establecen para la elección de sus autoridades sindicales, porque era tal la mafia, y sigue existiendo tal la mafia de altísimos niveles de corrupción, que siempre durante 10, 20, 30, 40 años podían estar el mismo grupo. Y ahí está el CENTE 53, la sección 53. Observemos cuál ha sido la historia y cuál ha sido el comportamiento de ese grupo mafioso que domina la sección 53. Pero qué pena, con esos tienes, perdón por la expresión, pero con esas gentes, mejor no lo digo, tienes que aprender a negociar. Porque si no le vas a dar al traste a lo más importante, no hay otra secretaría más importante en el estado de Sinaloa, ni en el país, que la educación. Estamos mal, andamos mal, y la pandemia nos dejó peor. Pues entonces no le eches gasolina al fuego y trata de negociar para poder salir de esta situación, y después implementa la política pública radical o no que quieras implementar. Porque si no, pues otra vez insisto, nada más las patadas se van a oír, se van a escuchar y se van a ver, y se me hace que la cabeza de Graciela Domínguez va a poder rodar, porque el gobernador no se va a confrontar con estos grupos, dado que le tocan momentos políticos difíciles. Esta es la realidad, nos guste o no nos guste, y hay que aprender a navegar con ella. Bien, es el comentario de Andrés López Muñoz. Nos están llegando algunos mensajes interesantes de algunos profesores. Nos dicen, de CONALEP, la presión del comité es porque les quieren quitar beneficios. 1. A 6 miembros del comité les pagaban 35 horas a la semana cuando tienen 14 años sin dar clases en aula. 14 años sin dar clases en aula y 35 horas a la semana les pagaban. Pero el contrato dice les pagarán solo sus horas base. Les quitarán en promedio 15 horas a la semana. 2. Les quitarán el estímulo al desempeño docente que ellos... no podrían tener. Sí. Porque si no das clase aula, no, o sea, no deberían de tener estímulo al desempeño docente, porque si no das clase aula, no lo debes tener. Ningún administrativo lo debe tener, y luego tienen problemas con la federación porque es desvío de recursos. Bien, nos dicen también 3. Cada año en enero al comité le pagaban un día de salario de cada maestro para el día de huelga, suman 230,000 pesos, y en 15 años no ha habido huelga y no le regresaban ese día. En este año no procedió la administración a dárselo. Este comité de CONALEP trabaja con el viejo sistema de botín para dar puestos de manera clientelar o corporativista, pero hay un grupo de maestros que queremos ser diferentes. Fíjate, es que sí es muy frustrante escuchar todo. Miren, además se supone que el dinero de las cuotas sindicales es la que debe pagar los salarios de los líderes sindicales.
Quizá estoy mal y en la ley ya la modificaron y ahora dice que tenemos que darles el sueldo base más las cuotas, pero se habla de que hay líderes sindicales que ganan hasta 6 millones de pesos al mes. Sí. O sea, es increíble si se supone que con las cuotas se tiene que el aparato sindical, que es representante de los maestros, de las y los maestros, de las cuotas que ellos perciben a partir de los agremiados sindicales, deben de establecer los parámetros de los salarios y no estar cobrando el dinero público como si estuvieran dando clases. Sin embargo, vemos acuerdos, así como dice Andrés, porque el corporativismo así funcionó, les mantienen su salario íntegro y con muchas prebendas, con todos los derechos que incluso maestros que tenemos base, no tenemos, aunque estemos en aula porque no calificamos, porque no se nos permite calificar. Y los líderes sindicales lo tienen su salario, las cuotas sindicales y las prebendas. Bien, nos dicen aquí, el comité tenía años entregando las sobrecargas de horas solo al grupo que ellos quieren. Ahora se hizo convocatoria de parte de la administración y ese grupo de maestros que les quitaron esos beneficios son los que están haciendo ruido. O sea, los quieren meter a la legalidad y ellos no son derechosos. Se tiene 19 millones de pesos etiquetados para el sistema de pensiones y el comité en contubernio con la administración pasadas lo han utilizado de manera irregular y eso es desvío de recursos. Así bueno, es. Pues interesante este maestro que está levantando la voz tamm Muy Así valiente. deben de estar muchos en todo el estado, porque realmente los que sufren todos estos atropellos de los sindicatos son los maestros que quieren trabajar. Claro. Eso es lo que yo siempre le digo al Juan, aunque me diga, no me interrumpas. Dímelo a la hora que, como ahorita, muchas gracias. Mira, los sindicatos son una excelente idea, ya lo había dicho en programas anteriores y como bien dijo Andrés, los unions en Estados Unidos, o sea, la idea es buena. El problema aquí es que están lucrando y secuestrando la educación en México y no es algo de ahorita, es algo desde que me acuerdo. Pero dijeron que se iba a acabar, a lo mejor todavía no se acaba, ya sé que tengo que dejar de trabajar a la gente, está bien. Ahora, lo gacho es aquí y lo difícil que la tienen los niños que tienen, pues, la penosa necesidad de ir a una escuela pública, porque están siendo educados por gente sindicalizada, por personas sindicalizadas, aspiracionistas en el sentido perverso de la palabra, deshonestas y tranzas, por no decirles ratas. Entonces, si un niño lo educa, y esa contéstenmela ustedes o la audiencia, si a un niño lo educa alguien deshonesto, tranza, ¿tú qué crees que vaya a aprender a hacer el niño? Pues lo mismo. Bueno, pues sí. O sea, Fíjate, si lo que están diciendo los mismos maestros de CONALEP es verdad, quiere decir que lo que están intentando hacer desde la Secretaría de Educación o el director actual de CONALEP, que Andrés, yo no digo que el señor tenga perfil, no le veo perfil y lo googleé y no encontré su perfil como para que esté director, sin embargo, lo que está intentando hacer el señor es corregir la ilegalidad. Sí. Y están protestando por mantener la ilegalidad. A ese grado hemos llegado en este país. Y lo mismo estaba pasando con el CENTE 53. Y va a seguir pasando porque quedó el mismo grupo. El mismo grupo quedó. De los Danis. Quedó el mismo grupo y van a seguir haciendo, ¿qué? Grilla. Lo mismo. A ver, una preguntita rápida. En aquella detención súper espectacular de Elbester Gordillo, así lo dijo el presidente en aquel entonces, Enrique Peña Nieto, ahora sí se acabó la corrupción. Y la neta, pues ya cuando ves que cae una figura de ese tamaño, dices, pues la neta, sí, a lo mejor sí se va a caer. ¿Ya se acabó? Te informo pues que no. se casó. Ella es feliz. Está bien, abogado. Pero ¿qué tiene que ver eso con la corrupción? O sea, ¿se acabó la corrupción? No, para nada. ¿Siguió después del Elbester? Pero, bueno, la coordinadora ya no se está manifestando como antes. O sea, ¿disminuyó la corrupción? No. ¿Cuánto ganará un líder sindical estatal y nacional? Sí, se habla Deja tú lo que gana, lo que se roba. Elbester Gordillo iba a tiendas. No se lo roban porque creen, o sea, estoy poniendo un ascomillado porque la gente luego se enoja, somos un país muy polarizado. No se lo están robando porque creen que son dueños. Ah, ok. O sea, son sus bolsas chicas. Ok. Para sus chicles. 6 millones de pesos al mes y ocupan para sus chicles. Y el niño no tiene aire acondicionado en el salón.
Así es. Bueno. Y las escuelas están cayendo los techos porque se filtra el agua y etc, etc, etc. Y algunos maestros no tienen seguro social. Y y si te pagan por asimilables, o sea, algunos maestros les pagan la hora y la hora te la van a pagar como en 100, 150. Si bien te va. Si bien te va. Bien. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con más aquí en La Gente Dice. Estamos de regreso en La Gente Dice, gracias a las personas que están comunicando con nosotros a través del 6671-6040-69, muchos mensajes por WhatsApp. Y vamos a leer un mensaje que también nos llamó mucho la atención. Nos dicen: he tenido mis 2 hijos en CONALEP y les ha ido muy bien y con el plus de su carrera técnica. A mis hijos le han tocado buenísimos maestros como otros que de plano en presencial se conectaban muy pocas veces y muy exigentes a la hora de evaluar. Habría que checar si son los mismos incumplidos. Por otro lado, habría que preguntar si esas demandas las hicieron antes de la huelga. Por otro lado, como maestra de la sección 53, es maestra, estoy muy agradecida con el gobernador que por fin alguien le puso el cascabel al gato. Si las cuentas están claras, no hay que tener por qué molestarse. Yo creo que por primera vez en CEP se están retomando situaciones que estaban cómodas y que es necesario cómo detectar y auditar tanta gente con plazas que ni están en las aulas. Ay, ese es el quid. Esa es la realidad. Ese es el quid de la cuestión aquí. O sea, ¿qué están haciendo los sindicatos como que no están en las plazas estas personas? Sí. Que otra gente está haciendo su chamba y que aparte exigen prebendas. Es increíble, como eso del desempeño. Oye, ¿cuál desempeño? Pues si te están dando un salario en el sindicato por el desempeño sindical que estás haciendo, entonces, ¿por qué te tienen que dar un extra por desempeño académico si no estás en la aula? Porque son profesores de aviación. Profesores de aviación, los aviadores. Me manda una persona un mensaje, me dice que Daniel Amador es el Elvester de Sinaloa. ¿Así? ¿Tanto lo comparan? Así me lo comparan. Bueno, Ellos sabrán. Vamos a escuchar lo que la gente dice. Escuchemos lo que la gente dice. Yo lo que quiero comentar que mi nieto estuvo en el programa dual, le tocó la empresa VIX. Cuando el maestro me dijo cómo iba a estar rolando el muchacho por diferentes áreas, a mí me gustó, me encantó. Yo trabajé en la docencia. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando él llega al VIX, 3 días, no les miento, 3 días duró el muchacho, casi las 12 horas, todo el turno, porque sacando cartones, pues no impuesto a una carrilla de esas, y 3 días duró así. Cuando hace el reporte a la escuela, le dice el director que no ponga eso. Él quería poner los 3 días que pasó sacando cartones vacíos, ¿no? Entonces, a mí ya no me empezó a gustar, y la empresa, pues el programa era de lunes a jueves, porque el viernes le daban las clases en el CONALEP, pero como la empresa trabaja de lunes a sábados, él era un trabajador de la empresa, más no tenía derecho no le daban un centavo para nada. Ese es un comentario de una de nuestras radioescuchas. Sí hay quejas de eso, que creo que la deshonestidad a veces del empresariado es negativo porque no valoran el esquema de sistema dual para qué es. O sea, lo traían para ser mandados, en este caso para como cargador de cajas, cuando lo del sistema dual es otra cosa. Es que ellos vayan a la empresa y la empresa les ponga un facilitador que ande con ellos, porque no son sus empleados, es aprendizaje. Ese facilitador le tiene que enseñar lo que se hace en los procesos de la propia empresa para que el jovencito, el niño, yo también soy como la señora dice, el niño, sí. Pues ni modo, las mamás así somos, el jovencito el joven aprenda lo que se hace en esa empresa y entonces sale con una capacitación, un plus. Eso es el sistema dual, empresa, sector privado, sector social, y el intermediario es la escuela, en este caso CONALEP. Bien, vamos con Andrés López Muñoz. Vamos. Adelante, Andrés. Fíjate nada más, Juan, nada más lo menciono, después me voy al tema que nos ocupa. La normal de Ayotzinapa, que está en Guerrero, va a organizar o está organizando ya la celebración de los 96 años de la fundación de la normal de Ayotzinapa. No voy a cuestionar esta desaparición de los 43, ese es otro asunto. Pero ¿saben a quién van a invitar para el reventón? A la banda del Recodo y la banda Limón. Órale. ¿Cuánto cobrará la banda del Recodo?
Ese es un asunto que tiene que ver con la toma de casetas que hace en el recorrido de la Ciudad de México, Acapulco, estos jóvenes que se están preparando para la educación en la normal de Ayotzinapa. Hasta ahí el comentario. Nada más para que lo pongamos en perspectiva de cómo andamos en la educación en nuestro país. Ahora bien, si lo que está haciendo la Secretaría y la Dirección General de CONALEP de poner orden y de si algo no tiene sustento jurídico, lo van a desechar y lo van a poder encuadrar en las prestaciones o no que tengan los trabajadores. La pregunta sería, ¿y con esa forma de actuar van a resolver los problemas? ¿De verdad los van a resolver? Porque si los van a resolver, adelante. Pues no hay problema, van a resolver problemas. Pero si lo que van a hacer es agravar los problemas con el sindicato o sin el sindicato, bueno, habrá que decir que la secretaria metió la mano en la elección de la sección 53, y aunque digan que no, metieron las manos. Por supuesto que hay gente inconforme con la dirigencia actual de la sección 53, faltaba más, pero el asunto es que tienen el control. Esos casi 12,000 votos que obtuvieron en la elección de este fin de semana dan fe en contra de los 3,500 que obtuvo la oposición, por así decirlo, que además va a tener carteras en el comité ejecutivo, pero no fueron suficientes. Entonces, esa es la realidad, le guste o no le guste a la secretaria. Con esas autoridades sindicales va a tener que negociar, sentarse a la mesa y negociar. Y por supuesto que si no entran a la negociación, pues entonces se van a recrudecer y se van a trincherar las posturas. Y aquí Juan y la maestra tienen razón. Los que van a pagar los platos rotos van a ser los niños y las niñas y los jóvenes de Sinaloa. Porque tienen una autoridad que no entiende que todas esas prebendas, producto de la corrupción, producto de la tranza, producto de lo que se quiera, pero ahí están. Y son intereses que quieren trastocar. Y entonces, bueno, pues si no se quieren reconocer, pues se van a confrontar. Y aquí los que van a pagar los platos rotos, insisto, serán los educandos. Bien, es el comentario de Andrés López Muñoz. Bueno, nos dicen aquí, les felicito porque dieron en el punto. Hasta que hay una administración que quiere la legalidad, pero las prácticas corruptas apoderadas del sistema CONALEP no los permiten. Lo dicen por acá. Me manda un mensaje, una radio escucha, y dice que muchos de los llamados maestros en CONALEP tienen solamente un título universitario, pero no son maestros, es lo que me dice ella. No tienen una capacitación pedagógica, la nivelación que se llama para que puedan enseñar, realmente que tengan pedagogía. Y dice que su hijo iría a un concurso de los mochis a Culiacán, y la maestra le dijo, ahorita no, qué flojera, ya es viernes, mejor el lunes. Ah, sí. Así le dijo. A ver si nos puede decir, le voy a preguntar en qué plantel van a reprobarle al niño, pero pues ya ni modo. Bien. Chale. Vamos rápidamente con las conclusiones. Nos quedan 3 minutos, maestra. Es muy difícil estar de acuerdo con muchas de las prácticas y corruptelas que se manejan en los espacios y en la toma de decisiones, en los espacios sindicales y en contrapartida también en la toma de decisiones gubernamentales, porque al final afectan de manera directa a la educación. Sin embargo, sí hay que decirlo, sí es necesario empezar a enfrentar estas estructuras anquilosadas, estas estructuras de poder y corrupción, y no sé si sea lo idóneo, pero creo que sí es necesario. Y también es necesario entender que los espacios educativos no pueden seguir siendo un botín político, y me refiero a COBAES, me refiero a CONALEP, me refiero a ICATSIN, me refiero a todos esos espacios, a las universidades tecnológicas que se toman a partir de decisiones gubernamentales. Bien, Juan de Ávila. Pues yo, más que conclusión, le quiero suplicar a los maestros y maestras que tienen esta labor en sus manos y esta responsabilidad tan grande de educar a los que son, pues les dicen el futuro, pero para mí yo creo que los niños ya son el presente, que tengan tantita conciencia y hagan su trabajo. Si no les gusta el sueldo, si no les alcanzan las prestaciones, pónganse a hacer otra cosa, búsquense algo más que hacer y déjenle el camino libre a alguien que de veras quiere educar a los niños de México, que de por sí somos un país súper ignorante, todavía como para tener maestros tan grilleros. Esa es, pues más que mi conclusión, mi súplica. Por favor,
no sigan obstruyendo el progreso de este país, secuestrando la educación. Bien, Andrés López Muñoz, un minuto. El gobernador tiene un gran reto enfrente. Va a apoyar hasta sus últimas consecuencias a la secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez, o va a sentarse él a dar instrucciones para que los operadores políticos, lo subrayo políticos, entren al terreno para poder ver cómo se llegan a soluciones más o menos consensuadas. En los próximos días o semanas el gobernador tendrá que meter las manos en este asunto y bueno, es ya un reto el que le representa la actividad más importante y más trascendente de su gobierno. Cuando se invierte en educación, cuando se invierte en los niños, este país por supuesto que puede cambiar y debe cambiar y solo lo podemos hacer a través de la educación. Bien, gracias Andrés López Muñoz, gracias maestra Elizabeth Ávila, gracias Juan de Ávila, nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo aquí en La Gente Dice, y gracias a todas las personas que se estuvieron comunicando con nosotros a través del WhatsApp al 6671604069. A nombre de mis compañeros de Luz Noticias me despido, soy José Rodríguez, el futuro es hoy, nos escuchamos a las 4 de la tarde, se tenía que decir y se dijo, vámonos.